Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, compañera. La gran pregunta es cómo llegamos hasta acá. Me parece que esa es la pregunta que muchas mañanas, muchas tardes, muchas noches nos vamos haciendo. Es la pregunta que me parece nos invitó Sergio Palazzo a construir una respuesta colectiva, porque me parece que no es una pregunta que cada una de nosotras y nosotros seamos capaces de elaborar una respuesta valiosa. Podemos elaborar las respuestas que pretende el sistema, que también describiste recién. Pretenden que también esa respuesta la elaboremos solas y solos. Y me parece que esa respuesta nunca puede poner el foco en la víctima, porque si hay algo que el neoliberalismo trabaja muy bien es convertir a las víctimas en responsables. Y para las argentinas y argentinos esto no es una cosa nueva. Tenemos la suerte de tener a Charly García, que en plena dictadura escribió una canción que decía: los inocentes son los culpables, dice su señoría. Y en esa sabiduría popular del artista, que es capaz de interpretar lo que pasa en una sociedad, nos encontramos inmersos hace rato, ¿no? Y de esto saben mejor las mujeres que los varones, porque este sistema decide ponerlas como responsables cada vez que son víctimas, y cada vez que son víctimas son muchísimas veces. Y no son veces sueltas, sino que es sistémico, estructural. Esto que ha hecho el capitalismo de poner en ese lugar a las mujeres. Y entonces el presidente dice en televisión que está bien que su papá tenga una jubilación, pero no está bien que su mamá la tenga, porque no trabajó. ¿Y cómo llegó él a existir? A estar, a ser. Es curioso, ¿no? Vivimos en un sistema que le pone precio a todo. Al agua, ¿no? A cada cosa le pone precio, salvo a la tarea más importante que tiene la humanidad, que es la posibilidad de reproducirse como especie. Eso no tiene precio, eso hay que hacerlo por amor, y empieza y termina ahí. Y son cosas que van sucediendo y nos acostumbramos a que sucedan, y ni preguntarnos por qué, como preguntarnos por qué llegamos hasta acá. Y a mí me parece, y quería compartir la reflexión, que llegamos hasta acá por el gobierno anterior. No podemos echar la culpa a las y los votantes de haber elegido esta opción. Tenemos que mirar y entender que hubo algo que no funcionó. Y yo agradezco en mi corazón, creo que la comunidad organizada en el siglo XXI es imposible sin los sindicatos, sin las y los dirigentes sindicales, sin ese esfuerzo que es puesto también como responsable de los problemas, ¿no? Porque claro, parece que quieren cambiar esa expresión, donde hay una necesidad y un derecho, para decir donde hay un derecho tenemos que hacer un negocio. Y desde muy arriba sucede esto. Entonces yo creo que nos tenemos que invitar a animarnos a pensar por fuera de lo que se pretende que pensemos. Y ahí empieza la construcción y todo lo que hay que recuperar en los tiempos que vienen. Porque lo primero que hace un proyecto hegemónico es decidir qué se puede y qué no se puede. Y lo primero que tiene que hacer el campo nacional y popular es expandir el campo de lo posible, romper ese cerco de lo que te dicen que no se puede, para demostrar que sí se puede. Sí se puede generar puestos de trabajo, sí se pueden jubilar las amas de casa, sí los chicos pueden tener una computadora para ir al colegio que se las provea el Estado, sí se pueden crear nuevas universidades, sí se pueden poner más vacunas. La pregunta es si hay la convicción, la fortaleza
la valentía de llevar adelante esas cosas, porque sí se puede. Es mentira que no hay plata. Pregúntenle a los tenedores de la deuda si había plata o no había plata en enero y febrero. ¿Había o no había? La pregunta política es ¿para qué? Siempre la pregunta es ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Esto es bueno o malo? ¿Para quién? Porque lo que yo creo que esta época que es tan difícil a veces encontrar un nombre, algunos hablan del neoliberalismo, otros, Raúl Zaffaroni siempre dice que vivimos en el tardo colonialismo. Yo creo otra cosa. Yo creo que vivimos en la dictadura del capital. Vivimos en la dictadura del capital patriarcal y depredador. ¿Y qué quiere decir esta expresión? Quiere decir que el sistema, los dueños del capital, han logrado penetrar en la normativa internacional y en la normativa de los países para que el sujeto a proteger de las leyes no sea más el ser humano y sea el capital. Muchas veces hasta lo dicen. Pero si uno mira en el discurso público permanentemente, cuando se proponen leyes, cuando se dice que hay que entrar a un organismo multilateral o hay que cumplir tal o cual norma, el sujeto a proteger es el capital, no el ser humano. Y eso es lo que está pasando en esta etapa de la humanidad. Uno imaginaba, por lo menos desde la Revolución Francesa, que el ser humano era el centro de lo público, alrededor el sistema productivo y alrededor el sistema financiero. Bueno, eso se invirtió totalmente. Está el sistema financiero en el centro del diseño de las sociedades, después el sistema productivo y después los seres humanos. Ni hablar del medio ambiente. Pero esta es, me parece, la tarea que hay que decodificar. Porque tiene efectos concretos en forma permanente la dictadura del capital. Algunos muy fáciles de apreciar. Bueno, las mujeres, no solo el techo de cristal, sino que no pueden acceder a muchísimos trabajos, que tienen menores ingresos, que tienen más dificultades. Entonces, si interpretamos que la humanidad también está en una etapa en la cual el problema económico no es la escasez, sino la distribución. La humanidad rompió el problema de la escasez. Llevamos alrededor de 40 años en los cuales se ha triplicado la productividad del trabajo. Cada una de nosotras y nosotros produce 3 veces más que antes en conjunto. Sin embargo, los salarios están estancados y el desempleo crece. Alguien se queda con eso. No es valor que desaparece, alguien se lo queda. Cuando se producen las burbujas financieras, como sucedió entre 2008 y 2009, los estados salieron a socorrer al sistema financiero, no a las personas que habían perdido el trabajo. Esto no es un cuento, sucedió, vayan, busquen los diarios. El Estado, el sistema político salió a socorrer a los bancos y a las financieras. Y el desempleo crecía a ritmos similares a los de la década del 30. El sistema jubilatorio. ¿Por qué a la única política pública que le pedimos que se autofinancie es el sistema jubilatorio? Ah, no, vos aportaste, vos no aportaste. No vivimos en la misma sociedad, no vivimos en la misma comunidad. ¿Alguna mujer llega a los 60 años sin haber trabajado? ¿Un hombre llega a los 65 años sin haber trabajado? Que el sistema o los patrones hayan decidido no aportar es otra cosa. ¿O alguien cree que todas las personas se pusieron de acuerdo para no aportar un día? No, es el sistema el que los dejó por fuera, ¿eh? La rebelión fiscal, claro. Que también es una cuestión de clase, la rebelión fiscal. Y yo creo que si esto sigue así, vienen cosas peores, ¿no? Hace 2 años publiqué una nota pensando que
están decididos a que Argentina como la conocemos no existe más. Acá hay 3 Argentinas: la República de la Soja, la República del Litio y la República de los Hidrocarburos. Y lo estamos viendo, ¿no? Esto que les cortan los recursos a todos, entonces se empiezan a juntar regionalmente. Parecía una idea delirante. Escuchamos un gobernador de Mendoza que dijo que él estaría de acuerdo con irse a Argentina, y ahora estamos viendo movimientos que son más profundos y más permanentes, porque tiene que ver con la base material de cómo financiar a esos estados provinciales y con el abandono que hace el Estado Nacional de las cuestiones más mínimas. Entonces, yo creo que aunque parezca muy lejano, tenemos que atrevernos a pensar y a decir las cosas claras respecto a la dictadura del capital. Que además, entre 2013 y 2015, no hubo ningún sector que no saliera mejor, ¿eh? A nosotros no nos pueden decir sectarios, no nos pueden decir que no nos ocupamos de todas y todos los argentinos. Ningún sector no estaba sustancialmente mejor el 9 de diciembre de 2015 que el 25 de mayo de 2013. Aún aquellos que nos desean lo peor. Claro, se puso mucho más énfasis en las paritarias, en el crecimiento del salario, se puso mucho más énfasis en las jubilaciones, porque todo el daño que se hizo del 76 a la fecha no se pudo reparar, pero está claro que entre 2013 y 2015 se duplicó el número de jubiladas y jubilados. 1 de cada 2 cuando asumió Néstor Kirchner, adultos mayores, no tenía ninguna cobertura. El 100% pasó a tenerla. Se crearon, como decía antes, los puestos de trabajo formales, y todo esto no es un cuento de hadas, sucedió. Lo que era el cuento de demonios, no de hadas, era que eso no podía seguir, es que eso no se podía sostener. Y ahí entran también muchas compañeras y compañeros que son permeados por las ideas del neoliberalismo, que quedan sus razonamientos atrapados dentro de ese campo de lo que es posible para los dueños del capital. Y entonces empiezan las famosas autocríticas, ¿no? Y bueno, los subsidios, está bien, pero habría que ver. ¿Por qué? Si a la Argentina le fue bien con los subsidios. Bueno, segmentemos. ¿Por qué? Y porque el rico con la energía barata calienta la pileta. ¿Ah, sí? ¿Cuántos son? O sea, con el cuento de que el rico calienta la pileta, le suben las tarifas a todas y todos. Es un caballo de Troya eso. Para recaudar esa diferencia está el sistema tributario, pero nosotros tenemos que defender los espacios de lo común. Y un espacio de lo común son los servicios públicos, donde los tenemos que reconocer todas y todos iguales, y que el sistema tributario haga la diferencia. Lo mismo con el tema de las retenciones. No, las retenciones, te peleas con todo el mundo. Y mirá, siempre que tomás una decisión política con alguien te peleas, porque justamente la toma de decisiones, las sociedades están construidas de conflictos, de antagonismos, de puntos de vista en común. Bueno, eso no es racional. Bueno, lo que yo propongo es que no hay nada racional, porque no hay una racionalidad que nos abarque a todas y todos. Hay razones porque hay intereses. Los intereses generan razones, y esas razones un gobierno tiene la obligación de componerlas de tal forma que al conjunto le vaya lo mejor posible. Pero no hay que aceptar que una política popular no es racional. ¿Por qué no es racional? ¿Para quién no es racional? Yo cuando tenía que tomar decisiones y escuchaba a un empresario, no pensaba que era irracional, pensaba que tenía intereses, y que esos intereses tenían razones y que era una persona inteligente, pero que eso había que componerlo en un todo. Y ese todo requiere poner encima la cuestión nacional y la cuestión popular.
Claro, si vos ponés intereses muy particulares en el tope de la toma de decisiones, probablemente no te pelees con nadie, pero te vas a estar peleando con todas aquellas y aquellos que depositaron la confianza con el voto en un gobierno. Y me parece que mucho de eso fue lo que sucedió en estos 4 años. Todos sabemos lo que venía a hacer Macri, todos sabemos lo que viene a hacer Milei. Ahora, había mucha expectativa, mucha esperanza en lo que iba a pasar en estos 4 años. Y la verdad es que, aunque a mí no me guste, porque soy parte de este espacio en el sentido más amplio, más profundo y más querido, muchas de las políticas de Macri se confirmaron en estos 4 años. En concreto, el tema de la deuda. No solo no se peleó el tema de la deuda, sino que se convalidó y se le dio estatus institucional superior pasándolo por el Congreso. Por eso, cuando uno escucha al exministro Guzmán, la verdad que es sorprendente, ¿no? ¿A quién pretende representar? ¿De dónde pretende hablar? Convalidó la peor política de Macri. Le dio estatus de ley. Y bueno, no hay que hablar del pasado. ¿Por qué? Bueno, está bien, no hablemos de los 30.000, no hablemos de lo que pasó con Macri, no hablemos de lo que pasó con Guzmán, no hablemos. Callémonos la boca y aceptemos que es posible y que no. Que alguien va a estar muy presto a decírnoslo con mucha sabiduría, ¿no? Desde los canales de televisión. Yo propongo que tenemos que hablar del pasado también. Por supuesto que nada se repite, que nada es igual y que tenemos que ser capaces de construir una propuesta de futuro. Pero ¿desde dónde la podemos construir? Si no es poniendo en valor cuando mejoró la distribución del ingreso, mejoraron los salarios, mejoraron las jubilaciones, mejoró el Producto Bruto Interno. ¿Desde dónde podemos hablar? Yo creo que es parte de lo que pretenden que se borre. Me parece espectacular el enfoque que le diste, porque suena valiente decir, bueno, no son solo los 30.000, pero creo que es muy certero. De alguna forma, en su momento lo dijo Rodolfo Walsh, ¿no? Que todas las atrocidades tenían que ver con el plan de miseria planificada. Por eso muchas veces cuando nos dicen, bueno, che, no te pases de rosca, Macri no es la dictadura, Milei no es la dictadura. Sí, el plan socioeconómico es el de la dictadura, y lo dicen. ¿Por qué nosotros siempre nos tenemos que callar la boca? ¿Por qué hay como una autocensura de lo nacional y popular, que hay que agradar al que viene a ponerte la bota en la cabeza? Yo no comparto esa visión. Creo que de esa manera, en gran parte, se contesta la pregunta que hacía Sergio Palazzo al principio, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, ¿y ahora qué hacer con todo esto? ¿Y qué hacer para empezar esto? Para empezar el 24. Para empezar, animarnos a decir las cosas como son. Esto no... El Estado que no es capaz de tomar decisiones fuertes que van a generar peleas y problemas y ataques, y bueno, no tiene razón de ser que alguna de nosotras o nosotros ocupe esos lugares. Lo que tenemos que proponer es cómo vamos a recuperar eso. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Y poniendo en valor las empresas públicas. ¿Cómo no aerolíneas? Sí, aerolíneas. ¿O a la Argentina no le fue mejor cuando teníamos la línea de bandera? ¿Quién cree que le fue mejor? ¿Cómo privatizar AISA? Si las obras llegaron mucho más rápido a partir de que AISA fue estatal. ¿Volver a privatizar el sistema de jubilación? Le tenemos que contar a la sociedad que 1 de cada 2 se va a quedar sin ninguna cobertura. Y que nuevamente
Las jubilaciones que llegaron a $700 ya rondan los 200 y durante 15 años del menemismo fueron $150. Que no va a haber un sistema financiero en donde el Estado tenga el control y lo ejerza, ¿por qué no? Si se crearon 6 millones de puestos de trabajo con ese sistema. ¿Que no hay que dirigir el crédito? Sí, hay que dirigir el crédito. Me parece que poniendo en blanco sobre negro es como podemos llegar a convencer a alguien de que estamos dispuestos a representarlo. Quien pretende hablarle a todo el mundo termina no hablándole a nadie. Lo primero que hay que hacer es hablarle a la base de representación. Y por supuesto después gobernar para todas y todos, pero tiene que estar muy en claro cuál es el sentido de la representación de un gobierno. Y me parece que en el último gobierno eso quedó muy difuso, muy difuso. ¿Cuál era el sector que se pretendía favorecer con mayor velocidad? Que tienen que ser trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados, niñas, niños. Me parece que la única forma de recuperar la confianza de las grandes mayorías es tener una propuesta clara de qué harías desde el gobierno. Controlar el comercio exterior, controlar los movimientos de capitales, que haya un sistema financiero capaz de llevar adelante financiamiento de cooperativas. No quiere decir banco cooperativo, que tenemos uno muy bueno. Me refiero a un sistema para financiar cooperativas desde cero. En términos modernos los llamamos startups, ¿no? ¿Por qué no? Reponer el sistema de igualdad jubilatoria, usar el fondo de garantía para lo que es el empalme cuando las jubiladas y jubilados pierden. Nosotros teníamos una fórmula de movilidad que funcionaba adecuadamente y si se hubiera perdido a partir de esa fórmula había que poner del fondo de garantía la diferencia para que no hubiera una pérdida y siguiera funcionando la fórmula. Pero no, bueno, decidieron que el fondo de garantía era para jugarlo en los mercados financieros. Entonces, creo que la educación pública, hay que poner plata en la educación pública, más. Ninguna chica ni chico puede no tener la educación que sus papás pretenden, cualquiera sea el lugar en la sociedad que ocupen. Porque si no, ¿cómo lo rompes? ¿Cómo se puede romper eso? Bueno, como verán, tengo más preguntas que respuestas. Pero sobre todo, este 24 de marzo me parecía que era muy importante tomar esas palabras de Eve, que siempre decía que memoria, verdad y justicia era una parte de lo que la sociedad argentina tenía que conseguir. Y en realidad, memoria, verdad y justicia son el combustible para poder armar el país que las y los 30.000 pretendían, querían, luchaban. Me parece que esa es la bandera que estamos obligados a tomar, a levantar, y bueno, si es desde un sindicato, mucho mejor. Muchas gracias.